los López Dóriga, los Ciro Gómez Leiva, los Raimundo Rivapalacio, a uno lo tachen de palero, de matraquero. ¿Y ellos qué son? ¿Ellos qué son? A mí no se me va a olvidar esta columna que escribió hace algunos días Raimundo Rivapalacio, porque para mí es algo personal, ¿no? Brindarle a usted la información desde mi trinchera. Puedo equivocarme, y si me equivoco me disculpo, pero de ahí a decir que, o a permitir que esto se digan con autoridad moral para escupir su veneno contra nosotros, nada más por el momento histórico, voy a recordar lo que escribió hace unos días Raimundo Rivapalacio, no sé si lo tenga por ahí don David, cuando Raimundo Rivapalacio dice que somos francotiradores. Ahí está en pantalla. ¿Cómo se llama la columna? ¿La tiene por ahí? Don David. Porque esto es relevante. Esto es relevante. Mire, lo voy a ligar una cosa con la otra. Y esto es, creo que, evidencia que nosotros estamos del lado correcto de la historia. El 6 de febrero, hace unos días, escribió Raimundo Rivapalacio: difamaciones por desesperación. Mucho tiempo y dinero le ha invertido el presidente Andrés Manuel López Obrador al juicio sumario a Genaro García Luna en la Corte de Palacio Nacional para golpear por esa vía al expresidente Felipe Calderón, que lo derrotó en la elección de 2006. Esa cruzada permanente se intensificó en las 2 últimas semanas, las primeras del juicio en Brooklyn del exsecretario de Seguridad Pública Federal, donde las cosas no han salido como esperaba. Los testigos de la fiscalía no han proporcionado la bala de plata contra García Luna, acusándolo de oídas y sin pruebas, mientras su defensa los ha hecho contradecirse y reconocer que no tienen nada, salvo su palabra contra él. Híjole, pues Raimundo Rivapalacio yo creo que debe de tener algún infiltrado en la corte, porque salvo que al rato le preguntemos a uno de los corresponsales que diariamente está yendo a las audiencias, lo haya visto, a él, a Ciro, a López Dóriga, a Loret. Desde 2019, su entonces consejero jurídico Julio Scherer le advirtió que no estaba sólido el caso contra García Luna, pero el presidente apretó el acelerador. La Fiscalía General le abrió carpetas de investigación en enero de 2022 y para cubrir las apariencias las recicló en un comunicado de prensa en junio del año pasado y le volvió a dar la vuelta para informar lo mismo hace unos días. Tenían que ganar tiempo, después de un desaire del gobierno de Joe Biden que no hizo caso a una solicitud del presidente para que les facilitaran la documentación que el Departamento de Justicia presentó al juez Brian Cogan en Brooklyn. El gobierno mexicano está a ciegas. García Luna nunca solicitó la ayuda consular, por lo que su información depende únicamente de lo que publica la prensa y del equipo multidisciplinario que envió a darle seguimiento a las audiencias en Brooklyn. No se sabe si García Luna es culpable o inocente de presuntos nexos con el cártel de Sinaloa, y tampoco dependerá la verdad del jurado en aquella corte, porque la justicia en Estados Unidos no depende necesariamente de qué es justo, sino de qué abogado tiene la mejor narrativa para convencer al grupo de 12 personas responsables del futuro del exsecretario. Los fiscales quieren convencer al jurado de un patrón criminal en donde estuvo involucrado García Luna. La defensa demostrar inconsistencias y contradicciones para generar la duda razonable e impedir una sentencia unánime en contra de su cliente. En México, lo que tiene en juego la presidencia corre por diferentes correas. Necesita una sentencia condenatoria para que López Obrador pueda continuar su linchamiento contra Calderón. No importa qué decida el jurado, pues en caso de ser opuesto a sus deseos, siempre tendrá el discurso de que García Luna lo corrompió y que el Departamento de Justicia prefirió mantener sus privilegios. Pero para esto, necesita alinear la opinión pública en México a fin de que no se publiquen textos que siembren la duda razonable y afecten su estrategia. Para esto, la presidencia tuvo una ocurrencia que no estrategia. Despachó a uno de sus francotiradores, aquí su más seguro servidor, a Brooklyn, bajo la máscara de periodista que le crearon desde principios de sexenio para que comenzara a sembrar infundios
contra varios comunicadores a partir de los dichos de criminales en el juicio que Arturo Beltrán Leiva pagó a periodistas para que difundieran rápidamente la captura de Jesús Reinaldo Zambada del Rey en octubre de 2008. A los primeros que le endilgaron semejante aberración fueron a Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret, y a quien esto escribe, aduciendo que uno era director de Milenio Televisión, el otro conducía un importante noticiero matutino y en mi caso, porque era director editorial del Universal. De las cuentas personales de los propagandistas de López Obrador y de las afines al vocero Jesús Ramírez Cuevas, se retuitearon las mentiras. El enviado de Palacio Nacional diseminó la especie desde Estados Unidos sin el mínimo cuidado de buscar cuadrar las mentiras con los hechos, que está siendo alimentada por algunos corresponsales mexicanos. Bueno, horas más tarde, precisamente en el juicio, ese mismo día que publicó su columna Raimundo Riva Palacio, un testigo asegura que Genaro García Luna le pagaba 25 millones de pesos mensualmente al periódico El Universal, en donde él era el director editorial. Al otro día, para defenderse, salió el director editorial actual, David Aponte, con Ciro Gómez Leiva, a decir que los fiscales estaban controlados por Andrés Manuel López Obrador o que tocaban la música que quería escuchar el presidente de México, en lo que me parecía una locura. Bueno, más tarde, en el juicio, se hace mención de Felipe Calderón, ya no solamente de García Luna, por parte de Edgar Beatty, el ex fiscal de Nayarit. Hoy se confirma que hay una defensa de Genaro García Luna. ¿En dónde? Con Ciro Gómez Leiva. Presentaron, como le decía, al exdirector del CISEN, y para darle paso a la entrevista que viene a continuación, para que nos dé también su opinión de estas declaraciones que me parecen irresponsables, del que fuera el director del CISEN en tiempos de Calderón, que tampoco se enteró de todo esto que se está ventilando, la vida de lujos de Genaro García Luna, los presuntos sobornos, los pactos. Vamos a escuchar. Está el golpe, David Aponte, está el editorial que ya leímos hace unos momentos. Mi querido David, vamos a ver y escuchar lo que le dice el exdirector del CISEN a Ciro Gómez Leiva, por favor. Demoledor. Buen día, Guillermo Valdés, gusto en saludarte. Muy buenos días, Ciro. Buenos días a la audiencia. Falta todavía, vamos a ver qué es lo que se presenta el lunes. Lunes, pues quizá el martes. A ver qué presentan. Yo por eso dije, habrá que esperar al lunes a que haya este último testimonio, pero hasta el momento pues es como muy anticlimático, porque desde que detuvieron a García Luna en diciembre de 2019, con lo que en aquel momento presentaron como las pruebas para que el juez solicitara la detención de Genaro García Luna, parecían débiles. Desde entonces yo lo escribí. Esperamos 3 años a que comenzara el juicio que tuvieron para seguir investigando y consiguiendo evidencias. Y hasta el momento, a un día de que terminen de presentar sus testigos y sus evidencias la Fiscalía de Nueva York, pues no hemos visto esas evidencias. O sea, en las declaraciones se llegó a hablar hasta de 250 millones de dólares que le habrían entregado a Genaro, y uno supondría que en algún momento la Fiscalía presentaría, pues miren, aquí le encontré dinero o encontramos estas empresas que creó Genaro García Luna o esta serie de propiedades, porque... Bueno, ahí queda claro cómo desde México quieren hacer sus análisis muy a la mexicana. Pero para hablar de lo que verdaderamente está ocurriendo en el caso, nos enlazamos en estos momentos hasta Nueva York con el corresponsal del periódico La Opinión en Los Ángeles, periodista del Diario de Nueva York, que está haciendo, desde mi perspectiva, la mejor cobertura del juicio, y no es cebollazo,
Jesús García, a quien le agradezco por la confianza. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenos días. Gracias por la invitación. ¿Cómo ves el análisis, el resumen que hace el exdirector del CISEN de Felipe Calderón? No hay pruebas, dice, como si lo único que contara en un juicio en Estados Unidos pues fueran las cosas que él quisiera ver. ¿Cuál es tu resumen? ¿Cómo has visto esta semana tan intensa con la mención de Felipe Calderón, con lo de los supuestos sobornos al periódico El Universal, los testigos y lo que se viene, porque ha sido sorpresivo esto de los tiempos que se acortan en el juicio contra Genaro García Luna, la posibilidad de que suba al estrado a defenderse él mismo? ¿Cómo ves, Jesús? Bueno, primero me quiero establecer varios aspectos. Está bien que haya este debate en México sobre qué pruebas se están presentando, qué significan, etcétera. Lo que no está bien es que líderes de opinión y medios de comunicación particular traten de imponer una narrativa que no es la que se está contando en el tribunal y es la que importa. Esta narrativa no es para México, no es para el expresidente Calderón, no es para el presidente Andrés Manuel López Obrador, no es para líderes de comunicación en México. Esta narrativa sobre qué es lo que ha pasado con este caso está dirigida única y exclusivamente al jurado en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn. A nadie más. Lo que nosotros, ni siquiera a nosotros que estamos reportando desde ahí, no está dirigido a nosotros esa narrativa. Lo que nosotros reportamos, evidentemente, está ocurriendo. Tratamos de reportar lo más detallado posible, recordar que no se puede ingresar ni con celulares, ni con video, con nada. Entonces hay que anotar a lo más rápido posible para agarrar lo más que se pueda de los testimonios. Y además, contrastar con los documentos que se están presentando. Yo en particular y otros periodistas, realmente muy pocos, puedo contarlos con los dedos de la mano, muy pocos periodistas hemos seguido este proceso desde el inicio, o sea, desde que detuvieron a García Luna y fue presentado en tribunal. Entonces, muy pocos periodistas hemos seguido ese proceso desde ahí. Entonces, hay otros periodistas que han venido y que han cubierto, digamos, prácticamente todo el proceso acá, que son grandes colegas y han realizado también un gran trabajo y que evidenciado que tienen pues presión por la opinión pública básicamente en México, no por su trabajo y no digo que sus empresas los estén presionando, pero sí se nota que hay una presión pública sobre decir, es que acá están diciendo tal cosa, es que acá están diciendo tal cosa, pues que digan lo que quieran. El proceso judicial es claro. Los fiscales tienen que seguir líneas de trabajo considerado la ley. Estos testigos, por más delincuentes que sean, son testigos que proporcionan información que es considerada evidencia, así, evidencia, es evidencia. El jurado lo toma y lo considera como evidencia, es decir, se contempla como un todo en el proceso contra García Luna. No se descarta. Ahora, uno de los elementos esenciales que me parece que la Fiscalía estableció muy bien la semana pasada, es decir, dejarle claro al jurado que ninguno de los testigos cooperantes y ni los testigos que no eran cooperantes tuvieron contacto entre sí, es decir, no había, porque por ahí estaba escuchando y leyendo que todos estaban coludidos, prácticamente que hicieron una cónclave para que pudieran tener la misma narrativa. Eso no se puede hacer. Si los fiscales hacen eso, pueden ir a prisión. Es un proceso judicial que debe ser separado. Cada uno de las entrevistas con cada uno de los testimonios debe ir por separado. Ellos se pueden meter en serios problemas legales y no solo eso, pueden afectar el sistema judicial en Estados Unidos, pueden provocar que haya apelaciones de criminales ya convictos, incluyendo el Chapo Guzmán, nada más pónganlo ahí sobre la mesa, y señalar que los fiscales tienen, como digamos, como se dice por ahí, están caminando sobre hielo finalmente porque sí tienen que ir con paso firme sobre ciertas cosas. No es un proceso sencillo, en definitiva, no es un caso fácil. ¿Por qué? Porque pues hay muchas cosas que la gente quisiera ver, pero hasta el momento, yo particularmente, si tú me preguntas personalmente, y esta es mi opinión, yo sí quisiera ver un video o escuchar un audio. Yo sí lo quisiera ver o ver una fotografía directamente. ¿Por qué? No estoy desestimando la evidencia que ya se presentó con los testigos, porque creo que eso le daría a la Fiscalía el cierre perfecto de lo que está haciendo.
Yo no estoy diciendo que no lo tengan o que no lo vayan a presentar el lunes. No sabemos qué van a presentar el lunes. No sabemos quién es este testigo importante. Tenemos algunas pistas por cómo han sido mencionados ciertos personajes durante todo el proceso dentro de la narrativa y podremos ahí dimensionar, decir, podría ser tal personaje, podría ser tal. Pero es muy importante que haya más responsabilidad en los medios en México porque yo sí creo que esto está totalmente politizado. Entiendo que muchos se sienten ofendidos, se sienten que los están atacando, pero también yo pienso, bueno, a explicación no pedida, acusación manifiesta, o sea, hay que relajarse, ¿no? Y hay que analizar el proceso desde el principio. Hoy en una entrevista en la mañana también decía eso, o sea, a ver, y repito, esta narrativa es particularmente para el jurado. Entonces, no hay que salir de esa parte ni salir de esa consideración. Todo el mundo puede decir lo que quiera porque, gracias a Dios, vivimos en libertad. México es una democracia y se puede hablar de lo que sea, aunque después vengan las críticas de cualquier lado, pero México es un país libre donde se puede hablar, igual que aquí en Estados Unidos, de lo que sea. Y tan es así que el tema está bastante ventilado en los medios, como he visto varias cosas que algunas de la verdad me dan mucha risa y otras que me parecen interesantes, pero que, bueno, no dejan de ser teorías de conspiración. Entonces, es importante considerar eso. Ahora, ¿qué sigue en el proceso? Mientras no estamos en audiencia, los fiscales y la defensa están teniendo una batalla tras bambalinas. Es decir, la defensa de repente sale, bueno, vamos a presentar tales pruebas y vamos a descansar nuestro caso el martes. Significa que ellos terminan de llamar testigos y de presentar pruebas. Sorprende a todo el mundo. Estrictamente el proceso lleva 4 semanas, porque no estamos contando, la gente no cuenta la selección del jurado, pero eso es parte del juicio. De audiencia se cumplieron 3 semanas. Si dura una semana adicional o máximo semana y media, pues serían aproximadamente las semanas incluso que el juez Brian Cogan había señalado en forma inicial, que son 5 semanas. No las 8 semanas que la jueza Peggy Kuo había señalado durante la selección del jurado, lo cual honestamente pues es interesante y también, pues bueno también, porque ya es un proceso bastante cansado. ¿Y qué más se puede haber? Entiendo que los fiscales ya no quieren traer a más criminales porque hay muchos más que podrían aportar información, pero dentro de la narrativa que ya tienen construida, entiendo que no abonarían muchísimo más, salvo que, presenten una prueba particular que les funcione. Y es justamente lo que este último testimonio estaría haciendo. Jesús, mencionaste a Joaquín Guzmán Loera, a El Chapo Guzmán, y obviamente hay una amplia gama de especulaciones sobre quién sería ese testigo importante que les ha generado una compleja situación a los fiscales, palabras más, palabras menos, ¿no? De operativo para que llegue este testigo. ¿Tú has pensado en la posibilidad de que sea el Chapo? Leía uno de tus artículos, hablabas de la reina, de Reyes Arzate, quien es, confeso, uno de los personajes cercanos a Genaro García Luna. Él ya confesó su culpabilidad, aceptó su culpabilidad. La Barbie, por lo que se ha señalado por los testigos, el rey Zambada, el hermano del Mayo Zambada, que fue quien testificó, quien dijo que le había entregado maletas repletas de dólares a García Luna en el juicio contra el Chapo Guzmán. ¿Qué piensas de esta posibilidad? ¿Qué piensas de estos personajes? Y lo que te decía, mencionabas el Chapo Guzmán. ¿Hasta el Chapo Guzmán está abierta a la posibilidad de que testifique? Yo mencioné al Chapo Guzmán porque, bueno, el Chapo Guzmán ha sido mencionado en el proceso porque era al grupo criminal, la facción del cártel de Sinaloa al que García Luna estaba protegiendo y el que había dado, órdenes, según los testimonios, para proteger en esta batalla, esta guerra entre las organizaciones criminales. Pero, por ejemplo, la gente de Nayarit, como lo dijo el exfiscal de Beitia, el Diablo, pues bueno, recibía orden que la línea era proteger a los Chapos. Entonces, ellos estaban protegiendo a los Beltrán Leiva, entonces daba ahí una rebatinga entre quién proteger y quién no proteger. El Chapo ha sido mencionado en varias ocasiones y una de las partes donde se mencionó, que es interesante, pero tiene más que ver, hay 2 vías ahí. El agente del FBI, José Moreno,
mencionó un operativo en 2012, en febrero de 2012, un operativo fallido para detener al Chapo Guzmán con información que se tenía después de que, bueno, ya habían ya habían hecho el hackeo, bueno, no el hackeo, sino un juez había autorizado la revisión del espionaje de los teléfonos de de Joaquín el Chapo Guzmán. Entonces, ellos tenían información directa de dónde estaba, la casa donde estaba. Entonces, tenían dos casas tenían, digamos, ubicadas precisamente, pero pasaron esta información a la Policía Federal, entonces a cargo de Genaro García Luna, pero la Policía Federal no llegó. Eso es una de las cosas. Llegó 20 minutos después de que se les pasó la información y ellos decían, pero ¿dónde están? O sea, este cuate se nos va a ir porque ya lo tenemos ubicado, ya hay cierto movimiento de nosotros aquí, entonces se pueden levantar sospechas. Y la policía llegó 20 minutos después y había llegado en un lugar no indicado. Entonces se generó un problema. Cuando entraron a hacer el operativo, pues el Chapo ya se había ido porque sí estaba ahí. Y después, en el juicio del Chapo, se hizo toda la narrativa y conocimos qué pasó antes, durante y después con información que se tenía tanto de los mensajes del Chapo, conversaciones con su esposa, de cómo se había escapado, etcétera. Entonces, hay como varios elementos que el agente del FBI vuelve a narrar aquí, no los da en detalle porque no se quería dar ese detalle, pero sí poner en contexto al jurado de lo que estaba pasando. Y menciona a Iván Reyes Arzate como el contacto de la policía, porque era el que era responsable de recibir esta información, particularmente de autoridades estadounidenses, tanto de la DEA y otras agencias. Entonces, ese es otro enlace que ahí me parece muy importante y el cual se menciona el Chapo. Entonces, por eso señalo mucho que Iván Reyes Arzate podría ser un personaje mencionado durante varios momentos del juicio, establecido en la línea de comando de este mini cártel que operaba desde el gobierno federal a cargo de García Luna, desde la Policía Federal Mexicana, primero como la AFI y después siendo ya secretario en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, y de cómo construyó esta red de varias personas. Por eso está acusado de liderar una organización criminal durante un largo periodo. Son 12 años, de 11 años prácticamente, son 12 a 11 años, es más o menos el periodo que se está marcando, de haber liderado esta organización criminal presuntamente desde el gobierno federal mexicano. Eso es lo que establecen los fiscales, porque bueno, la gente dice, tú estás diciendo, yo no estoy diciendo, esto es lo que establece la acusación, la investigación establece eso. O sea, hay que relajar los ánimos, escuchar las evidencias y ver hacia dónde nos lleva esto. Mencioné a Jesús el Rey Zambada, como bien señalas, él fue el primero que dijo que le había dado dinero directamente a García Luna, al menos 2 ocasiones, y eso habrían sido alrededor de 5 o 6 millones de dólares. Entonces, ese podría ser un personaje importante. Y luego, evidentemente, la Barbie, porque, bueno, la Barbie, aparte es un personaje muy popular, digamos, muy conocido popular tiene cierta infamia, esta infamia que tiene después de que fue detenido, su sonrisa, etcétera. Y, pues, él también fue mencionado en el juicio de que tuvo reuniones directamente, en varias ocasiones, con Arturo Beltrán Leiva, donde estaba García Luna, y que incluso presenció también pues la furia de Beltrán Leiva en contra de García Luna porque se estaba yendo al lado de los Chapos y estaba esta división ya digamos, no digamos, esta guerra brutal que se desató en México entre grupos criminales y que hasta el momento no ha podido ser detenida, pues. Entonces, estos 3 personajes, cualquiera de esos 3 puede proporcionar información sustancial que den un buen cierre también a los fiscales. Entonces, cuando menciona a la gente el Chapo es un poco difícil. ¿Por qué? El Chapo es el personaje, fue considerado el enemigo público número 1 de los Estados Unidos, está sentenciado a cadena perpetua, se ha quejado de la situación que vive en la prisión, pero es algo de lo que se ha quejado desde que estaba incluso en la prisión, en el centro de detención metropolitano en Manhattan. O sea, es un argumento que ha utilizado todo el tiempo y el juez, en este momento ya no es Brian Cogan, y otros jueces le han rechazado las mociones. Porque la evidencia es decir, bueno, pues, ¿qué estás pensando? Pues eres un criminal considerado de muy alto riesgo y no se te va a dar privilegios, porque aquí no existen esos privilegios. En Estados Unidos, tú vas a estar confinado bajo ciertas condiciones y eso es lo que tienes. Sí les dan concesiones en el sentido de que tiene acceso a que tengan, obviamente, su higiene completamente, su alimentación,
tiene, por ejemplo, acceso a una televisión que me parece que tiene 3 canales. Otras cosas, bueno, no lo dejan salir mucho por el historial de escape que tiene, de prisiones, entonces sale por lo menos una vez al día a caminar para que pueda hacer ejercicio. No está con el grupo, digamos, en general, de la población en general. Primero, porque esta prisión en general casi todos son criminales que están separados. Y en segunda, porque, bueno, las autoridades estadounidenses siempre han señalado que existe el riesgo de que este personaje, por su historial, intente escaparse o intenten ayudarlo a escaparse. Entonces, hay muchos elementos que hay que poner de contexto. Yo remotamente considero que el Chapo no podría ser un personaje que realmente pueda venir. Ahora, también hay una teoría de que Luis Cárdenas Palomino fue extraditado de manera prácticamente secreta y se encuentra en Estados Unidos y él sería el testimonio. Vamos a suponer, y esto ya es completamente teoría, porque no hay ninguna confirmación de que eso exista. O sea, yo no tengo ninguna confirmación, ninguna de mis fuentes me confirma eso, mis colegas tampoco tienen esa información, así es que esto es pura teoría. Entonces, si Cárdenas Palomino fue extraditado y viene a testificar contra García Luna, es brutal. O sea, sería uno de los mejores testigos. ¿Por qué? Porque Cárdenas Palomino fue la mano derecha de García Luna y así se estableció durante la narrativa del proceso. Entonces, eso sería realmente brutal en el caso contra García Luna. Pero, repito, esto es pura teoría porque no tenemos confirmación de que él sea. Entonces, tenemos estos 5 personajes, pero bueno, ya expliqué más o menos cada uno cuál podría ser como el más viable. A ver, Jesús, también tuviste la oportunidad de dialogar con la esposa de Genaro García Luna, quien te dijo que estaba sorprendida por el anuncio de los fiscales de cerrar el martes a más tardar, al menos de parte de los fiscales. ¿Tú cómo ves qué tan importante o explosivo sería que testifique en su defensa el propio Genaro García Luna? Para muchos sería importante, pero se abriría la caja de Pandora, porque los fiscales podrían preguntarle pues casi cualquier cosa. De hecho, ya está esa batalla, porque existe esa posibilidad y los fiscales y la defensa ya están, es tan grande la posibilidad que los fiscales y la defensa ya se están peleando qué pueden o no preguntar. Entonces, no sabemos eso porque estas negociaciones, como la mayoría de las negociaciones de este tipo, son selladas, o sea, no podemos verlas hasta que a veces incluso cuando el juez toma una decisión y a veces ni siquiera la decisión del juez es revelada como tal. Entonces no sabemos exactamente los temas en particular que no quiere que se aborden. Entonces, como bien señalas, pues sí, o sea, el hecho de que García Luna decida rendir testimonio viéndolo en ese contexto, está bien porque permitiría a su defensa que lo guíe para decir lo que él quiere decir su narrativa de la acusación. Pero bueno, después abriría la puerta completamente para que los fiscales le pregunten de todo lo que se ha narrado en el proceso, y los fiscales, siendo honestos, son bastante incisivos. O sea, la fiscal que está liderando este proceso es buenísima, me encanta. Hay otra fiscal que también me gusta mucho cómo trabaja, que es Erin Reed, que es muy buena. Entonces, digamos, no son fiscales que son fáciles de enfrentar en cuanto a cuestionamientos, van muy, muy de frente y una tras otra, y yo no creo que García Luna quiera exponerse de esa forma, porque evidentemente puede revelar información que pueda ser considerada que se está autoimplicando. Entonces es difícil. La esposa está sorprendida, me dijo que estaba sorprendida porque pensaba que todavía el proceso iba a tardarse unas 3 semanas. Sin embargo, dijo que ella y los abogados estaban sorprendidos porque no sabían por qué. César de Castro incluso nos señaló que quizá era también parte de la estrategia de los fiscales de haber dicho al principio cuántos iban a tardar 6, 8 semanas, pero después en realidad tenían un proceso de máximo 5 semanas, contemplando también el proceso de selección del jurado. Entonces, como que los fiscales, yo creo que yo me voy más por lo que dice César de Castro. ¿Por qué? Porque los fiscales no pueden construir una narrativa al paso. Es decir, ellos ya traen todos los elementos y solamente van integrando, descartando, dependiendo de las decisiones del juez. O sea, ellos ya tienen todos los elementos construidos y solamente van, pues hay elementos que dicen, teníamos 50 testigos, bueno, no los necesito a todos porque ya establecí con estos 3 lo que ya quería establecer con los otros 5, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces no los necesitan, sería como redundante. Y aparte hay que tener muy en claro,
Este caso es complejo. Este caso es complejo para los mexicanos, a pesar de que los mexicanos, la mayoría tiene contexto de lo que ocurrió y el personaje, etcétera. Esto es más complejo para el jurado, porque el jurado no conoce a García Luna, o lo conoce, alguna vez leyó o supo de su nombre, pero la mayoría, según las entrevistas que se hicieron y lo que logramos ver, no lo conocen. Entonces, no saben quién es este hombre, qué personaje, y están escuchando, ellos prácticamente son vírgenes de todo el proceso. Entonces, esta narrativa, e insisto, es para ellos, contarles a ellos qué es lo que pasó desde la perspectiva de los fiscales, presentando las evidencias, dejando claro también el juez, lo dejó ya muy claro en varias ocasiones, la evidencia también son los testigos, y no solo eso, al final, cuando sea el cierre de los fiscales van a crear una narrativa para que el jurado pueda ver todo como una unidad, ¿no? No van a ver solo el testimonio del grande, no van a ver solo el testimonio del conejo, no. O sea, todo se integra en una unidad y entonces el jurado podrá decidir. Ahora, ellos tendrán bastante tiempo, el tiempo que necesiten para deliberar, podrán revisar las evidencias tantas veces que quieran, los testimonios, si tienen duda de quién dijo qué, pueden pedir por la información y ellos y la corte, básicamente, que son los únicos que tienen contacto, hay solamente una persona que puede tener contacto con ellos, con el jurado, durante este proceso, porque los encierran en un cuarto, no pueden salir ni siquiera a comer, les llevan la comida ahí cada día que hay sesión, que es de 9:30 a 4:30, más o menos por los tiempos que marca el juez, y no pueden tener relación con nadie afuera, solamente pasan un papel pidiendo específicamente qué van a necesitar, les regresan, una persona solamente es la que está en contacto con ellos, les regresa esa información sin hacer ningún otro tipo de diálogo, porque se cuida mucho este proceso justamente para evitar cualquier tipo de influencia. Entonces, yo repitiendo, y a mí sí me gustaría remarcarlo esto, o sea, en México tienen que relajarse y decir, o sea, no tienen la verdad sobre lo que está ocurriendo y lo que ustedes quisieran ver en este juicio. No es lo que ustedes quieren ver, es lo que los fiscales tienen como evidencia y van a presentar. Pueden hacer mesas de análisis y lo que quieran, está bien, o sea, es excelente ventilar y etcétera, pero marcar eso como que es la realidad es incorrecto y es hasta irresponsable como comunicador. Así es. De hecho, si me permites, dos cosas para cerrar, Jesús, no quiero quitarte más tiempo de tu día, pero ya que haces referencia a esto, lo que dijo David Aponte, el director editorial del periódico El Universal con Ciro, porque resulta hasta ridículo. Creo que lo tenías por ahí, David. Échamelo, por favor, para recordárselo a la audiencia, que va precisamente por lo que está diciendo Jesús García, corresponsal del periódico La Opinión y periodista del Diario de Nueva York, directamente en este enlace en vivo y en directo desde la Gran Manzana. Está el golpe, David Aponte, está el editorial que ya leímos hace unos momentos de ustedes, director editorial del periódico El Universal. ¿Y cuál es tu reflexión? Tu reflexión tras lo ocurrido ayer y tu reflexión después del editorial de esta mañana, David. Te lo pregunto como director editorial, como periodista. Buen día. Buenos días, buenos días, Manuel. Gracias por el espacio. Creo que la Fiscalía no está haciendo un trabajo el mínimo trabajo de conciliar los dichos de sus testigos con los hechos. Me parece que un estudiante de periodismo podría hacerlo más sencillo. Me parece que la Fiscalía de Estados Unidos está dándole música a los oídos del presidente López Obrador, lo que quiere escuchar el presidente López Obrador con sus testigos. Me parece que Villarreal lo que hace es intentar cuadrar todo lo que él sustrajo del gobierno de Coahuila para luego meterlo al tema de García Luna. Eso es lo que estoy viendo. En un mínimo ejercicio de hemerográfico se da uno cuenta que cuando él cuenta que conoció a García Luna en el búnker en el 2008, pues se da cuenta que el búnker se inauguró Felipe Calderón en noviembre del 2019, es decir, se conocieron en un sitio que no existía. De hecho, hay algunas fotografías, hay un libro de la construcción del búnker
estaba en obra negra, estaban haciendo los cimientos apenas. Luego, el otro dato que me parece relevante, la empresa que distribuye Pegasus es una empresa que presume en sus redes sociales que lo empezó a vender a partir del 2010, es decir, otra mentira más de Villarreal cuando dice que en esta reunión se les ofreció el sistema Pegasus que sirve para espiar y que se utilizó a partir del gobierno de Enrique Peña Nieto. Esos dos temas me parecen relevantes. Luego presentar una factura de Coahuila facturada con impuestos pagados, en fin, resulta que era para pagar sobornos. Yo no sé de sobornos que se facturen, pero era para pagar sobornos y limpiar la imagen de García Luna. Otro de los elementos que me parecen verdaderamente delirantes de esta fiscalía, independientemente de cómo le vaya a resultar el juicio contra García Luna, en la parte del Universal cometen estos errores, cometen esta intimidación que me parece contra el periódico, van en la línea de la música que quiere escuchar este gobierno. El gobierno de Estados Unidos ha estado diciendo que defiende el ejercicio periodístico, la libertad de prensa, condena los ataques a los periodistas, y en este momento lo que está haciendo es intimidar a la prensa con testigos que dicen lo que quiere oír la fiscalía, lo que quiere que escuche el juez de la causa en este momento. Y me parece que es pura propaganda lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos con esto, y el embajador Salazar se ha convertido también en un propagandista del gobierno de López Obrador. A ver, ¿cómo quería poner esto de David Aponte en el programa de Ciro Gómez Leiva para cerrar, Jesús, porque bien decías, tiene una alta carga política lo que se dice sobre Genaro García Luna, sobre todo en México. Tú estás de alguna manera alejado de esta carga política, enfocado, como te lo reconozco nuevamente, en lo que ocurre en las audiencias, pero entendiendo que, así lo entiendo yo, que el gobierno de Estados Unidos se está jugando la credibilidad también después de tener detenido tantos años a Genaro García Luna y de una amplia investigación. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de estas declaraciones? ¿Y tú crees que el gobierno de Estados Unidos está jugando su credibilidad en este juicio? Quedaría en ridículo si no logra un veredicto de culpabilidad. ¿Cómo lo ves? A ver, primero sí, es un proceso de... Estados Unidos lo tiene clasificado como un caso de alto nivel, es decir, es prioridad para los Estados Unidos, para el Departamento de Justicia. El sistema judicial no es que venga a la Casa Blanca a dictarle a los fiscales qué hacer y qué no hacer, y esta narrativa. Me parece que yo entiendo Aponte con su reacción y la respeto en el sentido de que finalmente él tiene que defender donde está trabajando, lo que le da de comer y donde vive. Es decir, está bien, eso es parte de los procesos. Tú dices algo, acusas sobre un elemento que en este caso surgió de un tribunal y pues bueno, respondes a esos procesos. Es decir, está bien, son sus dichos, que él muestre las pruebas de que eso no ocurrió, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo este testigo y lo que me pareció interesante por la forma en que se construyó la narrativa, vuelvo a lo mismo y lo enfatizo todo el tiempo. Eso es narrativa judicial, no es un caso que de repente dicen, encontré esto, vamos a meterlo, encontré esto, vamos a meterlo también. No es así. Todo es una unidad, los fiscales ya crearon todo y van descartando lo que, como mencioné, ya no les está funcionando, o sea, ya lo dijeron, ya no les va a aportar más, etcétera, etcétera. Entonces, por eso decía que yo estaba más con la defensa en el sentido, César de Castro, cuando dijo, yo creo que ellos ya sabían que el proceso iba a durar ya tanto y no más tiempo, porque hace sentido, ¿no? Yo creo también que las pruebas que se presentaron sobre el caso, fue brutal lo que nos presentaron y honestamente como periodista y todos mis compañeros periodistas con los que yo platiqué, lo vimos y a nosotros nos pareció devastador que se revelara información de ese tipo en este contexto, porque somos periodistas, o sea, es finalmente un golpe al gremio periodístico en muchos sentidos y creemos que pues eso nos deja muy mal parados, estés donde estés y no es correcto. Entonces significa también que la proyección que se hace de México sobre la corrupción es de no hay dónde hacerse, todo el mundo podría estar coludido y pues no confiar en lo absoluto y es triste. Pero
como señaló la fiscalía, la narrativa que creó fue señalar, tenían estos personajes con Moreira, pues una estructura de corrupción terrible, que ganaron más de 200 millones de dólares, el testigo se llevó por lo menos 2.5 millones de dólares, más otro dinero y tenía muchísimas propiedades, etcétera. Y él explicó cómo se hacía esta triangulación del dinero, que es viable, o sea, sí existen esas estructuras. Entonces, esto tampoco se comenta. Las empresas pueden hacer ese tipo de cosas, los gobiernos lo pueden hacer para desviar dinero, no reportar cierto dinero, etcétera. Hay muchas formas en que los contadores y eso pueden hacerlo. Y él explicó la forma en que ellos hacían. Entonces, mostrar las facturas de recibir el dinero y decir, bueno, ese dinero en realidad fue algo que nos pidió de apoyo, etcétera, pues sí, o sea, puede entrar como en sospechosismo de decir realmente lo dijo o no lo dijo, pero entre la narrativa quedó sentado, está en actas y quedará en la historia de las cortes estadounidenses ese proceso. Ahora, es venia, por supuesto, del periódico El Universal presentar una demanda en contra de las autoridades de Estados Unidos por presentar esta información que no es verdadera. Entonces, si ellos realmente quieren limpiar su imagen, si yo fuera el dueño del periódico El Universal, yo presentaba una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos y decir, óigame, no, a ver, yo no recibo dinero ni sobornos para nada de esto y a mí me demuestran que hice tal o cual cosa. Porque es el paso, digamos, indicado a hacer. Y además sería bueno no solo para el periódico, sino para el gremio periodístico, si es que logran ganar, por ejemplo, un pleito de ese tipo. Entonces es muy importante como asumir aquí, ser responsables y tomar también quién está diciendo qué. O sea, yo entiendo también que el expresidente Felipe Calderón saliera a decir, yo no estuve implicado, yo no sé nada, etcétera, etcétera, desde España, ¿no? También él despierta muchas sospechas de, pues, ¿por qué se fue a España? A mí me preguntan mucho, oye, se me hace que Felipe Calderón lo van a mencionar y lo van a involucrar, etcétera. Le digo, yo no puedo hablar de eso, es teoría, básicamente. Pero se fue a España, le digo, sí, aunque en estricto sentido, si, por ejemplo, ya lo ves y analizas más a fondo, el presidente Calderón se va a España, un país que sí tiene proceso de extradición con Estados Unidos, pero hay restricciones, por ejemplo, sobre los procesos de extradición, porque si hay una petición para que lo extraditen, tendría que haber cometido el delito en España y no en México. Entonces, hay cosas que legalmente no se podrían hacer tan fácilmente. Entonces, eso ya es obviamente como un análisis viendo y tratando de entender por qué se da este juego. Yo no estoy diciendo y confirmando desde mí que Felipe Calderón está involucrado con el narco. No, eso es lo que se dijo en la corte y luego avanzando sobre ese proceso. Entonces, entiendo que hay mucho y está bien que se ventile en México todo esto. La verdad, a mí me parece fascinante que los mexicanos estén hablando. Yo lo estoy viendo en Twitter, estoy teniendo unas discusiones y unos debates muy interesantes con gente a favor, en contra, gente que me agrede, gente que señala ciertas cosas, que incluso gente que me corrige y que también quiero agradecer mucho cuando señalan esto que estás diciendo, me parece que fue así, etcétera. Entonces yo hago ya un tweet y corrijo. O sea, porque tenemos que estar abiertos también como periodistas a todo este tipo de información. Por cierto, quiero aprovechar esta parte para comentarte algo que me parece fundamental. Yo cometí un error, ayer lo corregimos y hoy vi una imagen que pasaron ustedes ahora en su video, porque desde hace años hemos identificado a Iván Reyes Arzate, la reina, con un personaje, con una fotografía que no es la suya. No hay fotografías realmente de él. Hay una fotografía donde está cargando un arma que no es no se ve muy bien. El personaje que se está mostrando en prácticamente todos los medios en México, principalmente, es la de Manelik Castilla Cravioto, que también trabajó en la policía, pero él no es Iván Reyes Arzate. Entonces, yo de hecho moví la fotografía, tuve un diálogo con él en Twitter y es un error que se ha estado repitiendo, por eso quería comentarlo. Es importante hacer estas correcciones para no poner a la gente, también esas personas pueden estar en cierto peligro y ponerlos en situaciones complicadas, ¿no? Muy interesante porque eso habla también de honestidad, ¿no? De transparencia. Oye, nos equivocamos, hacemos la fe de ratas, aclaramos lo que se tenga que aclarar por salud de esta relación de la prensa honesta con las audiencias. Para cerrar entonces, Jesús, ¿sí se juega su credibilidad Estados Unidos en un juicio como esto? Te lo digo porque veo mucho de, no, ya se acortó el juicio, ya nos van a tapar. No quieren decirnos nada sobre Calderón, no quieren decirnos nada sobre otros medios de comunicación embarrados, no quieren que salgan más nombres. Bueno, la razón
la realidad no la conocemos ni Jesús ni su servidor, pero sí creo que queda establecido la relevancia de lo que decida el jurado en un caso considerado clave, importante para el gobierno de Estados Unidos. Sí se juega su credibilidad en caso de que los jurados dijeran no culpable, Jesús. No necesariamente, te lo voy a decir por qué, porque lo que estaría confirmando en realidad es que Estados Unidos es un país, el sistema judicial de Estados Unidos le permite y le da todo el derecho a una persona que es acusada a defenderse, a poner en duda las acusaciones en su contra, y si sus abogados son lo suficientemente hábiles, realmente establecen esa duda para que el jurado no logre unanimidad en las acusaciones. Entonces, no creo que en realidad Estados Unidos se juegue su credibilidad, y honestamente tampoco creo que le importe mucho si en México creen que se juega su credibilidad o no, honestamente, pero hay que tomarlo mucho en consideración. Ahora, las acusaciones están por separado. Eso es muy importante señalarlo. Son 5 completamente distintas. 3 son sobre conspiración, pero las 3 están separadas también, y una que es la de dirigir una organización criminal durante un largo periodo, pues bueno, esa está relacionada con las otras 3, pero está separada también. Y está la acusación por haber mentido a las autoridades migratorias, que también es otra acusación. Entonces, no hay que adelantarnos, entiendo que todo el mundo tiene ansias de que ya hay que decidir. Créanme que igual nosotros cuando estamos ahí en la corte, los periodistas, hablamos de, ¿tú qué crees de esto? ¿Tú qué crees de lo otro? Todos tenemos información a veces distinta, o cruzamos información también por las coberturas que estamos haciendo y cómo las estamos haciendo, pero tratamos también de que sea lo más objetivo posible, es decir, dejar de a un lado cualquier ruido político. Por eso el otro día yo respondí, no me arrepiento de haberlo hecho, a este columnista del Financiero que señalaba algo, y yo respondí diciendo es estrictamente judicial, es decir, no hay que politizar este proceso. O sea, tu opinión es válida, pero no es lo que tú consideras, o sea, lo que tú consideras no es la verdad. Fíjate que en ese intercambio en Twitter, y lo mencioné en el programa que tuviste con Raimundo Rivapalacio, quedó establecido que ellos, los que yo considero vacas sagradas del periodismo, se sienten dueños de la verdad, y yo no los he visto como tú hacer la talacha ahí en las audiencias, y para mí me resultó fascinante que le respondieras y que la verdad él se exhibiera solito como este señor que dice que es el que tiene la verdad. A ese intercambio te refieres, ¿no? Exacto, y establecer que lo que escribes es una opinión, o sea, es decir, esta es mi opinión y no tiene nada que ver con lo que realmente está ocurriendo en el proceso judicial. Es decir, está bien, o sea, no vas a coartarle la opinión a las personas, pero también hay que establecer que es eso, es mi opinión, y yo siempre lo digo en las entrevistas. Hablo de hechos en particular, de lo que está pasando, y después cuando hablo sobre posibilidades, establezco que siempre este es mi análisis y es mi opinión. No significa que eso vaya a ocurrir o que yo esté diciendo que eso está ocurriendo como tal, ¿no? Ese es mi análisis básicamente. Este es Reyes Arzate, nada más para confirmar y no cometer el mismo error del que estás mencionando. A ver, pónganselo en la pantalla. ¿Él es Reyes Arzate? No, ese no es Reyes Arzate. Muy bien. Esta es la fotografía que debemos de tener cuidado, compañeros, en Sin Censura, por algo que nos está señalando el propio Jesús García, y le ofrezco una disculpa a la audiencia en toda transparencia y en toda honestidad. Ese personaje que estamos mostrando, de acuerdo al corresponsal del periódico La Opinión en Los Ángeles, no es Jesús Reyes Arzate. Pues Jesús, te veo el lunes por allá en Nueva York. Yo te agradezco mucho que tengas esta deferencia con la audiencia de Sin Censura. Te hemos visto, te hemos seguido en otros espacios, los enlaces que has hecho, y bueno, pues hay que invitar a la audiencia, a las miles de personas que están conectadas, para que te lean, para que lean lo que estás compartiendo, no solamente en el periódico, que es importante, sino también en redes sociales, en donde te veo muy activo. Hoy, de hecho, en Noticia de Último Minuto compartíamos este documento que tú publicabas con el anuncio de la Fiscalía de más pruebas, de más documentos que se encontraron en los dispositivos electrónicos de Genaro García Luna. Aquí lo estamos poniendo en pantalla. ¿Por qué no cierras con una invitación precisamente para la audiencia en tus trincheras? ¿En dónde te leen? ¿En dónde te encuentran, Jesús?
Muchísimas gracias por esa oportunidad. Por favor, pueden seguir nuestra cobertura que estamos realizando en laopinion.com. Tenemos también nuestro canal de YouTube donde estoy publicando un video diario sobre lo que ocurre el día de las audiencias. Y bueno, mi cuenta en Twitter es @JesusGar. Ahí me encuentran, estoy publicando mucho porque, pues bueno, hay mucha información que sale y eso permite mantener, digamos, el dinamismo porque obviamente escribir una nota nos lleva más tiempo, pero esto nos permite adelantar inmediatamente, digamos que ahora sí saliendo del horno de la corte, se publica lo último que salió, hace un mega resumen porque hay muchas cosas que suceden y que no hemos reportado. Por ejemplo, no he comentado la importancia de otros agentes que también apuntalan al proceso y que nadie habla de ellos en México. No han hablado de todos estos agentes de la DEA, del FBI, de ICE, de CBP, de agentes de Chicago, del NYPD, o sea, todos estos que apuntalan al proceso de investigación que han hecho los fiscales aquí en Estados Unidos. Toda mi admiración, mi respeto, y me están mandando en el chat, en el equipo de Sin Censura, que te lo haga extensivo de todos, mi querido Jesús. Gracias por el servicio que le estás haciendo a este. Un abrazo y nos saludamos el lunes. Hasta luego y muchas gracias. Gracias, es Jesús García, corresponsal del periódico La Opinión, hablando con nosotros sin censura. Pues vaya que si dejó la víbora chillando con sus declaraciones, el estimado, respetado, admirado Jesús García. Y ya llegó también el maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, fundador y conductor de espacios en YouTube, en Los Datos Duros, columnista del diario Basta y orgullosamente miembro de esta familia sin censura, porque también dice que quiere dejar la víbora chillando, hablando precisamente de la mano derecha de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, que también parece ser que la prensa corporativa pretende proteger, mi querido Ricardo. Por supuesto, querido Vicente, público memorioso, buen día. Y bueno, no cabe duda de que los medios de comunicación corporativos están muy lejos de querer informar a la sociedad mexicana, y lo digo porque hoy el presidente López Obrador exhibe a varios periódicos y sus portadas dejan de lado prácticamente la información para concentrarse en gracejadas. Y yo le pongo un ejemplo bien concreto. Como usted sabe, Genaro García Luna, quien fuera el secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, quien se estaba analizando hace un momento en este espacio, está siendo juzgado en Estados Unidos. Pero resulta que las empresas informativas de este país han desdeñado informar sobre este hecho periodístico como si se tratara de una nota farandulera. Fíjese cómo son los estultos empresarios de la comunicación. Ayer mismo la Unidad de Inteligencia Financiera, a través de su titular, Pablo Gómez, reveló que García Luna y su subalterno Luis Cárdenas Palomino, quien actualmente, usted lo sabe, se encuentra preso en el altiplano, tejieron una red que robó al erario más de 745 millones de dólares. Estamos hablando, público memorioso, de más de 13,733 millones de pesos. ¡Caramba! Es un dineral. Ahora sí que aquí y en China. Y la pregunta es, ¿qué periódicos tenemos en México? ¿Qué editores tan mediocres y ramplones hay en los medios de comunicación empresariales que dejan escapar una nota así? ¿O qué? No es que dejaran escapar la nota, sino que sus empleadores, Eli Ortiz, Junco de la Vega, les ordenaron que así lo hicieran. Pues le digo una cosa, claro que sí, eso fue lo que sucedió. Dejémonos de mitos y de ridiculeces. Todos los periódicos, absolutamente todos, las televisoras, las empresas radiofónicas de este país están mucho más interesados en hacer convenios publicitarios, en recibir chayote o ayudas económicas de parte de los políticos en turno que informar a la población. Imagínese, un par de delincuentes le robaron al erario 745 millones de dólares,
un par de criminales que están en la cárcel justo en este momento, uno aquí en México y otro en Estados Unidos, le atracaron más de 13,733 millones de pesos al Estado mexicano, y el periódico Excelsior se encoge de hombros. Milenio también se hace el socarrón, y Reforma, desde luego, ni lo menciona, y ya ni le digo del Universal de Eli Ortiz, de Crónica tampoco, del Sol de México, ni del Financiero, porque, como podrá usted adivinar, todos se hicieron de la vista gorda, y eso, francamente, es increíble, es inaudito y asqueroso. Ve usted nada más lo insulso y repulsivo de sus portadas. Ya basta, de verdad, ya basta, y ya basta porque así como está habiendo una transformación en lo político, en lo social y en lo económico en este país, también tiene que haber un cambio, una transformación de raíz en la manera de informar y de hacer periodismo. No puede ser posible que todavía haya personas que crean que las mentadas de madre, que los albures y que las nimiedades de personajes de pacotilla como Broso, Chumel Torres y el racista Carlos Alarraqui son periodismo. Por favor, abramos los ojos. El periodismo no es eso, nunca lo ha sido. El periodismo es una labor humanista, una actividad profesional que consiste en la obtención e interpretación de información, pero siempre, siempre desde una óptica ética y responsable. Y nada de eso, nada lo estamos viendo hoy en los medios de desinformación. Yo le pregunto a usted, por ejemplo, si sabe quiénes son Jorge Antonio Cruz Ramos, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, y quizá algunos en la audiencia lo sepan porque se están informando meticulosamente, pero la mayoría ni ha oído hablar de estos personajes. Pues yo se lo digo, estos tres personajes son los magistrados que conforman el 5º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Y estos ministros, estos tres personajes, fueron precisamente los encargados de darle un amparo a Luis Cárdenas Palomino para que le sean desbloqueadas las cuentas bancarias. No tendríamos que estar hablando, por ejemplo, de que el magistrado Jorge Antonio Cruz Ramos, uno de estos personajes, tiene 40 años enquistado en el Poder Judicial de la Federación. No tendríamos que estar preguntando por los perfiles de los magistrados Pablo Domínguez Peregrina y de María Elena Rosas López. No tendríamos que pedirle a nuestros editores, si fuéramos los responsables de la edición de un periódico que se presume de corte nacional y hasta internacional, como estos medios chayoteros, no tendríamos que encargarles hacer un perfil completo a nuestros reporteros de estos jueces que decidieron unánimemente, sin ninguna clase de discrepancia ni debate, dar este paso hacia la impunidad. Hay una investigación en contra de Luis Cárdenas Palomino y estos magistrados deciden que este sujeto puede acceder a sus cuentas. ¿En qué cabeza hueca cabe que un personaje que todos hemos visto en vivo, torturando, sea tratado con semejante displicencia? Sería la mar de interesante, Vicente, que estos magistrados nos dijeran cuáles fueron los criterios que los llevaron a concluir que Cárdenas Palomino merecía un trato afable, pero no lo van a hacer, no nos dirán nada, y los medios de comunicación corporativos tampoco lo van a hacer. Hasta donde nosotros sabemos, la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a este personaje, a Cárdenas Palomino, a la lista de personas bloqueadas con el propósito de prevenir delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, ojo, financiamiento al terrorismo, motivo por el cual se le puso a disposición de las entidades financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y pues bueno, para que entre otros supuestos se suspendiera la realización de actos, operaciones o servicios de esos recursos. ¿Usted sabía eso? ¿Usted estaba al tanto de esa información? Probablemente no.
si todavía ve a los medios chayoteros y encubridores. Lo que sí debe saber usted, porque aquí se lo hemos informado, es que Cárdenas Palomino, el flamante exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, fue uno de los hombres más cercanos a García Luna, su brazo derecho. Este personaje que fue el superpolicía de Felipe Calderón, que se la pasa, por cierto, publicando insipideces en su cuenta de Twitter. Pero de eso ni hablar en los medios de comunicación. Ya escuchamos hace un momento a David Aponte tratando de lavarle la cara pringosa al dueño del Universal. Y no solamente los medios, me llama mucho la atención, y creo que debemos de exhibirlos, a los políticos, mi querido Ricardo, porque sí entiendo que los analistas, los grandes periodistas, los grandes medios de México tengan intereses, que está de la fregada, pero estos políticos que en algún momento han defendido a Cárdenas Palomino, a Calderón, a García Luna, para no embarrarse, creo yo, se callan. La que de plano sí se soltó ayer fue Margarita Zavala en la Cámara de Diputados. No me sorprende, pero vaya que sí es difícil digerirlo, ¿no? Escuchar a la ex primera dama de México defender a su esposo, quien está en España. No, el esposo fue a visitar a su pareja, que resulta ser diputada federal, y le pide un espacio para, pues, o el respaldo para defenderse, ¿no? A la distancia. Pero bueno, quería también dejar eso sobre la mesa, el silencio del sector político conservador ante esto que embarra a personajes de la política actual, Ricardo. Así es, y están coludidos también los medios de desinformación, porque han tenido a estos personajes de manera constante en sus espacios. Tienen la posibilidad de hacer una entrevista muy destacada, pero prefieren hacer entrevistas a modo, no los quieren incomodar. Entonces, a todos estos personajes del cártel inmobiliario, todos estos personajes del PAN, del PRI, están todavía circulando muy a gusto en los medios de comunicación corporativos. Se les ve en Latinus, se les ve en Milenio Televisión, se les ve en Bloomberg TV también, en prácticamente todos los espacios, y los pseudoinformadores, en lugar de hacer estos cuestionamientos, pues prefieren quedar bien con estos sujetos, porque insisto, ya lo había dicho en su momento Vicente Leñero en su manual de periodismo. Estos sujetos solamente piensan en golpear para ablandar a lo que piensan ellos podrían ser sus futuros clientes. Por eso están pensando en eso, y si tienen un convenio de publicidad o un convenio por debajo del agua, entonces los mismos directivos les piden que les den un buen trato. Aquí ya lo hemos exhibido, todo el Media Kit de Radio Fórmula, donde les decían: puedes ir con Ciro, puedes ir con Oscar Mario Beteta, puedes ir con Denise Merker, y te van a hacer una entrevista prácticamente de lucimiento. Aquí están nuestros precios, aquí están nuestros paquetes, para que se adornen esos personajes. Entonces, Margarita Zavala, ya que hablabas de ese caso, en el chacaleo le preguntan a los periodistas a propósito de su opinión en torno al caso de Genaro García Luna, y dice que no va a hablar al respecto, pero ya en el Congreso, con un discurso ya bien aprendidito de memoria, entonces ya da una posición teatralmente vehemente, pero no es así. A estos personajes basta con quitarlos de su zona de confort, con hacerles una entrevista en vivo, para darnos cuenta que si no es con un prompter ahí enfrente, si no es con un discursito leído, no son capaces de responder, no son capaces de discernir, y vienen, insisto, y lo digo con toda responsabilidad, coludidos con los medios de desinformación. Estos medios de comunicación que, como decía hace un momento Jesús, si fuera el dueño del Universal, pues él demandaría precisamente a la Fiscalía de Estados Unidos, y si le ganara el pleito, imagínate, se condecoraría el Universal.
pero no lo van a hacer porque saben perfectamente que sí son chayoteros, porque saben perfectamente que sí reciben sobornos y que lo van a seguir haciendo, y en eso va a ir su tragedia. Ya la gente no los ve, ya la gente no los sigue, y ahora más que están en esta exhibidota, no van a dar un paso porque saben perfectamente que van a seguir saliendo las facturas, las órdenes de pago y las declaraciones de personajes que les han dado dinero y que, pues bueno, se han dado cuenta de que no ha resultado más que prácticamente tirar el dinero, ni siquiera de ellos, sino dinero del erario, dinero del pueblo de México. Así trabajan estos personajes, querido Vicente. Mi querido Ricardo, siempre al pendiente de lo que publicas, de lo que nos dices. Agradezco que llegues a la cita con la audiencia de Sin Censura y espero que estas miles de personas que están conectadas también se sumen a tu audiencia, a tu canal en YouTube, a tus lectores en las columnas. ¿Por qué no cerramos con la invitación de todos los días, maestro? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, un gusto estar aquí compartiendo los micrófonos en este medio de comunicación libre e independiente. Síganme, por favor, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en Paralelo 24, portal de reportajes y trabajos de investigación. Síganme, por favor, también en el diario Basta, donde soy columnista. Síganme en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, también es viernes de literatura para un gran solaz, y síganme, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde estamos colaborando muy gustosos en punto de las 11 de la mañana, de lunes a viernes. Así que si todo marcha bien, querido Vicente, ojalá que sí. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.